Vamos a orar porque el Señor me dio este tema en una madrugada y vamos a orar para que se abran nuestros oídos espirituales y podamos recibir lo que el Señor quiere transmitirnos en esta mañana. Así que vamos a orar. Reprenda todo obstáculo que usted pueda tener en este momento. Quizás tiene alguna carga y el enemigo se la está poniendo y poniendo, o cualquier cosa que lo pueda distraer. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos bajo la unción tuya, Señor, para lo que tú tienes que hablar en esta mañana no tenga obstáculos, Padre. Reprendemos toda presencia del enemigo, todo enviado, todo vigilante, ahora mismo se va fuera de este lugar. Abandona este recinto, Padre. Clamo ángeles, Señor, que nos rodeen. Tu Espíritu Santo señoree, Señor, en esta mañana. Abre nuestros oídos espirituales. Queremos oír tu voz, queremos recibir la intención por la cual tú inspiraste esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, mi Dios bendito, glorioso y poderoso. Amén, amén, amén. Hoy vamos a hablar de la voz de Dios, porque la voz de Dios puede ser estremecedora, como puede ser dulce, tierna, comprensiva para cada uno de nosotros. Amén. Y es importante que nosotros conozcamos, identifiquemos su voz para no ser engañados. Pero sobre todo, más que entenderla, que estemos dispuestos a obedecerla. ¿Puede decir amén? Amén. Muy bien. Primero vamos a ver qué es la voz, porque la voz es el instrumento de comunicación por excelencia. La voz aporta al lenguaje aspectos que van mucho más allá de transmitir conocimiento. Por medio de la voz se pueden transmitir los sentimientos. O usted se da cuenta cuando alguien está triste por su voz, o cuando alguien está enojado por su voz, por el simple hecho de que la voz transmite emociones. ¿Y cómo las transmite? Pues por el timbre de voz, por el acento que le damos, ¿verdad? Y se transmite más por ese acento y por ese timbre de voz muchas veces que por el contenido de las palabras, porque podemos estar diciendo, ay, sí, qué lindo, pero la voz transmite la verdad, ¿verdad? La voz es el lenguaje hablado, es comunicación, y estas dos tienen una íntima relación, ¿verdad? Por medio de la voz, el Señor nos identifica. ¿Quiénes saben eso? Amén, ¿verdad? Mis ovejas oyen, no se me adelante. Fíjense que cada persona tiene un timbre de voz único y el Señor lo conoce, así como nos conoce por nombre a cada uno de nosotros, a cada una de las estrellas, a cada uno de los ángeles. El Señor los conoce por nombre, lo conoce también por su voz. La voz nos identifica. Hoy hablaba el Señor que son dulces, dice, las palabras que nosotros le decimos cuando lo adoramos en la madrugada. Quiere decir que les pone atención, que reconoce quién es el que le está hablando, ¿verdad? Y aunque sean parecidas las voces, pero la voz de cada quien es única. Cuando alguien le llama por teléfono, usted, si conoce a la persona, inmediatamente sabe quién es. Es muy difícil que uno tenga que preguntar, disculpe, ¿quién me habla? Porque uno conoce la voz de sus amigos, de sus conocidos. ¿Y por qué las conoce? Porque tienen un rasgo único, ¿verdad? Tiene un timbre único. Pero fíjense que la voz de Dios es única. Nadie más tiene la voz de Dios. El enemigo la puede imitar y si no conocemos su voz, podemos ser engañados. Pero Él tiene una voz única, ¿verdad? Si nosotros tenemos una voz única, imagínese Él, ¿verdad?
Y fíjense que la creación de Dios todavía identifica su voz. Él da una orden y la creación entera, la naturaleza, le obedece. Los únicos que a veces, a pesar de identificar la voz, no le obedecemos, somos tal vez nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, por la rebelión innata que viene enraizada todavía en nosotros, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos muestra que Dios le ha hablado a la humanidad siempre y de muchas maneras, y lo dice la palabra. Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, fíjese, el deseo de Dios es tan grande de que le entendamos, de relacionarse con su creación, que ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, una de las características de la voz de Dios es que tiene, bueno, en primer lugar es poderosa y es asombrosa, ¿verdad? Pero tiene el poder de crear. Imagínense que Él dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Qué cosa más maravillosa de la voz de Dios, ¿verdad? Salmos 19:4 dice, por toda la tierra salió su voz. Imagínense qué cosa más hermosa. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Podemos tener un leve conocimiento de lo que es la voz de Dios, pero la voz de Dios va mucho más allá de lo que esta mente finita puede entender. La voz de Dios es algo poderosa, es asombrosa. Mire lo que pasó en el desierto. En Deuteronomio capítulo 5, verso 22, dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad, a gran voz. O sea que la voz del Señor se puede elevar. Cuando dice aquí que habló a gran voz, es porque elevó y no hubo uno solo que no la pudiera escuchar. Una voz entre miles y sin micrófonos y sin equipo de sonido. Tenía que ser algo muy poderoso, ¿verdad? Y asombroso, tan asombroso que les dio miedo. Fíjense que los montes que rodeaban a los israelitas, dice que estaban encendidos. Ese fuego sobrenatural podía consumir todo lo que estuviera a su paso. Ellos estaban viendo realmente un espectáculo cual nunca ha habido. Y no sabemos si lo va a haber, ¿verdad? Pero fue algo tan tremendo que hubo un estruendo como si la tierra se estuviera partiendo, y en medio de todo eso Dios habló audiblemente en una voz que era poderosa y estremecedora. ¿A quién le han asustado a veces los truenos? Sobre todo a los niños, ¿verdad? Cuando un trueno ¡pah! Imagínense que la voz del Señor era más fuerte todavía. Dice que los israelitas están congelados, ¿verdad? Temblando del miedo. Y de acuerdo con las escrituras, dice que Moisés, que era el gran amigo de Dios, temió y tembló con gran temor. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 5:4. Dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, ese es Moisés hablando, ¿verdad? Para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Seguramente ellos habían pensado que estaban en peligro. Ahora, ¿por qué pensarían que estaban en peligro? Porque finalmente la voz se detuvo, ¿verdad? Pararon los relámpagos, se apagó el fuego,
y después, al poco tiempo, pues me imagino que hasta el sol salió y toda la cosa, pero ellos se quedaron espantados. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el pueblo de Dios se espantó al oír la voz? La voz de Dios los estremeció. Y es que fíjense que ellos le dijeron, no podemos con este tipo de experiencia, no queremos oír la voz de Dios otra vez. Mejor que le hable a Moisés, pero que no nos hable a nosotros. Así de estremecedora fue esa experiencia, ¿verdad? Y mire cómo dijeron ellos en el verso 24, que es 27. Ahí me corrigen, aquí puse 24, pero creo que es 27. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Qué vivos, ¿verdad? Mejor acércate tú y no nosotros. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos. La respuesta de ellos en ese momento ha sido desconcertante. Bueno, ¿y por qué, verdad? Pero ¿por qué era que a ellos les daba miedo? Y es que sabe una cosa, que a los pecadores la voz de Dios los hace temblar, los hace estremecerse. ¿Y por qué les digo que ellos eran pecadores? Porque de acuerdo a la palabra, y lo vamos a ver en un momento, ellos todavía guardaban idolatría en su corazón. Todavía estaban en aquel pensamiento que se oye muy popularmente, que dice la gente, no hay que creer ni dejar de creer. Les habían enseñado tanto, se habían contaminado tanto que ellos todavía llevaron dioses de oro al desierto, porque si bien le habían pedido a Dios que los sacara, todavía tenían miedito de no honrar los ídolos de oro. Y imagínense, 400 años de influencia. Si nosotros todavía tenemos la influencia que dejaron los árabes en España, ¿verdad? Porque la presencia, la cultura, la convivencia ejerce influencia. Y ellos fueron, pero fuertemente influenciados. Entonces los israelitas tenían 400 años. ¿Cuántas generaciones habían en todos esos años? ¿Verdad? Por lo menos 10 de 40 años, ¿verdad? Entonces, el pueblo que estaba en el desierto todavía tenía pecado en su corazón. Nosotros vimos cómo ellos murmuraron, cómo ellos se rebelaron, porque traían una naturaleza pecadora y por eso es que temblaban, porque a los pecadores la voz de Dios les infunde miedo. Desde el principio fue así. Génesis 3:10 andaba Adán escondido cuando oyó la voz de Dios y lo dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado hace que la voz lo haga temblar, hace que la voz de Dios lo estremezca. Las presencias de espíritus de las tinieblas en las personas hacen que la persona tiemble a la voz de Dios, a la reprensión de Dios, ¿verdad? La gente tiembla, ay no, y mucha gente cuando está en pecado ya no quiere saber de Dios, ya no quiere ir a la iglesia, se esconde de Dios, le hablan de Dios y lo rechaza. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay ídolos que tienen que ser botados. ¿Puede decir amén? Notemos lo que Esteban dijo en una predicación, ahí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7 y versos 43. Mire lo que dijo del pueblo del desierto. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, mire, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y muchas veces nosotros hemos salido del pecado porque creímos al llamado de Dios, creímos en Jesucristo, pero entramos en el proceso de ser limpiados.
porque todavía traemos la influencia del mundo en nuestro corazón, la influencia de nuestros padres que con su vana manera de vivir nos influenciaron. A veces actuamos en automático, como actuaba nuestra mamá, como actuaba nuestro papá, ¿verdad? Todavía, cuando estamos en ese proceso, todavía hay cosas que nos alteran, porque en ese tiempo que estuvimos en Egipto, también fuimos lastimados. Ellos como esclavos fueron heridos. O sea que de Egipto salió un pueblo enfermo, un pueblo que necesitaba que Dios lo procesara. Pero como decidieron retener muchas cosas, el proceso se alargó. Y por eso es que se alargan los procesos en nosotros. Porque aunque Dios nos sacó, ¿verdad? Hay cosas que queremos retener, que no queremos soltar, como les pasó a ellos. Tal vez no tenemos un Renfán ni un Moloc, pero sí tenemos un carácter que no queremos entregar o tenemos argumentos que no queremos derribar. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Entonces, ellos habían tallado figuras de oro, que los egipcios eran los que adoraban. Y ellos les, Señor, libéranos de Egipto. Pero no fueron liberados de inmediato, o sea, físicamente salieron, pero fueron procesados en el desierto. Y esa es la razón por la que muchas veces el Señor nos lleva al desierto. Dice, he aquí yo la traeré al desierto. ¿Y qué dice? Y ahí hablaré a su corazón. La estrella de David dice que está ligada a Renfán, no lo sabía, pero ni modo. Ahí la tienen los israelitas, ¿verdad? Entonces, Esteban, que se había entregado tan de corazón al Señor, él estaba sorprendido que aún después de todo lo que Dios había hecho, todavía ellos hubiesen llevado eso en sus corazones. ¿Y cómo lo sabía? Por revelación del Espíritu, ¿verdad? Porque no era de su tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado entre que ellos tomaron la tierra prometida y Esteban? Muchísimos años, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo saca a luz lo profundo, lo escondido, lo que es raíz en nuestra vida que tiene que ser quemada. Amén. Notemos cómo sigue el versículo 39. Este es versículo 38, perdón. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Qué tiene la palabra de Dios para darnos? Vida, vida. Y esta mañana yo veía los árboles que están frente a mi ventana y decía, y pensar que si Dios no sostuviera esto, nada tendría vida. Hasta la más mínima florecita que usted ve en el monte tiene vida. La vida que Dios le dio con su voz, con su palabra. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces aquí podemos ver, mire cómo sigue diciendo esto. Nuestros padres, dicen, no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones se volvieron a Egipto. Ellos no regresaron físicamente, pero en sus corazones regresaron a Egipto, a seguir siendo esclavos, ¿verdad? Dios ha querido sacar a mucha gente de los vicios, pero el enemigo se encarga de que en su corazón regresen y los empieza a atraer. Yo recuerdo cuando el Señor me quitó el vicio de fumar. Yo ya estaba en los caminos del Señor. Me iba a ir a un retiro y con el cigarrón en la noche fumando, y oí la voz de Dios que me dijo, este es tu último cigarrillo. Y yo me quedé, ay no, esto me lo estoy imaginando. ¿No le ha pasado que Dios le ha hablado y usted piensa que es su imaginación, sobre todo cuando le está diciendo algo que no le agrada? Y yo, ay no, esto yo me lo imaginé. Me fui al retiro, se me olvidó lo que Dios me había dicho. Cuando regresamos, al otro día, la costumbre, ¿verdad? Tomé mi desayuno con mi cafecito, prendo el cigarro,
y empiezo casi a vomitar, una cosa horrible. Me agarró una tos, el olor me daba náusea y entonces me acordé que ya Dios me lo había dicho. Y así fue como me quitó el cigarro. Ya había salido de Egipto. Ay no, Julito me hace reír. Dice que yo decía fumando espero. Ay no, pero yo ya había salido, pero todavía tenía esa atadura. Y yo creo que en esta mañana Dios nos está hablando para que identifiquemos, para que no querramos tener eso que nos hemos aferrado. Es que así es mi carácter y así soy yo y punto. Aguantame si querés. Es que yo así soy sentido y no me gusta que me digan porque me duele el corazón. Hermano, de todo eso nos quiere sacar el Señor. Todo eso lo quiere limpiar. Estamos en el tiempo de los procesos y tenemos que aguantar. Y mientras más rápido abramos el corazón, más rápido vamos a salir del desierto, ¿verdad? ¿Por qué esperar 40 años? Entonces nosotros podemos ver por qué la voz de Dios hizo temblar a esa gente, porque ahí lo dice, desecharon en sus corazones la voz de Dios, ¿verdad? La razón por la cual ellos pensaban que se iban a morir fue porque estaban en la presencia de un Dios santo, poderoso, glorioso, y ellos pensaban que de ahí no iban a salir, ¿verdad? Fíjense que el Espíritu de Dios, cuando Él nos está hablando, el Espíritu empieza a trabajar dentro de nosotros, a hacernos conciencia de muchas cosas que estamos haciendo que no están bien. Y hoy decía el Señor que porque nos ama, nos exhorta, porque nos ama, no sé qué más dijo, nos amonesta, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Dios no pretende asustar a su propio pueblo. Cuando Él nos habla por el amor inmenso que nos tiene. Nosotros somos tan finitos, ¿verdad? Que no alcanzamos a medir la forma en que Dios nos ama. Dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, que te prolongué mi misericordia. Si Dios no tuviera el amor tan grande que tiene por nosotros y lo tuviera del tamaño del nuestro, ya nos hubiera fulminado. Porque cuántas veces nosotros a los que nos ofenden quisiéramos que un rayo les cayera, ¿verdad? Bueno, a estas alturas creo que ya nadie pensamos así, ¿verdad? Pero Dios no quiere asustarnos. Dios quiere amonestarnos, redarguirnos, convencernos. Y esa escena de los israelitas yo me la puedo imaginar, ¿verdad? Temblando, espantado. Es que a saber cómo fue eso, ¿verdad? Si un ángel asustaba a las personas, no temas María, le dijo el ángel, a saber qué cara le vio. Es que no estamos acostumbrados a lo sobrenatural. No temas María. Imagínense la voz de Dios, fuego y todo, ¿verdad? Entonces, Moisés se los dijo a ellos, en mis palabras les dijo, Dios no está enojado con ustedes. Esa experiencia no se trata de esto, ¿verdad? Hay gente que no le gusta cuando la predicación es fuerte. Y lo que el Señor estaba tratando de hacer con ellos era que ellos fueran un arma poderosa. Y lo que Dios está tratando de hacer con nosotros es que nosotros seamos un arma poderosa contra el enemigo en sus manos. Amén. Mientras nosotros estemos viviendo conforme la carne o conforme lo que el enemigo nos ministra, no representamos ningún peligro para él. Si todavía nos encelamos, si todavía consentimos la envidia, los celos y todo lo que son obras de la carne,
no podemos ser una obra poderosa en manos del Señor que asuste al enemigo. El enemigo nos va a asustar, como me asustó el ratón hoy, ¿verdad? Sí, aquí anda. Creo que sí. Quiere ministración, está esperando turno. Ay, no, Señor, Dios mío. Fíjense que si nosotros observamos la voz del pueblo de Israel, nos podemos identificar que a veces nuestras palabras suenan bien religiosas, pero nuestro corazón está apartado, ¿verdad? Mire cómo hablaron ellos. Dice, ay, me perdí. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Para qué nos habla Dios? ¿Para qué nos amonesta? ¿Para qué a veces la predicación es fuerte? Para que no pequemos, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, que somos un pueblo santo, una nación santa, dice, pueblo elegido por Dios, linaje escogido, para que el enemigo tiemble cuando nos vea, y no que nosotros temblemos al primer espanto que el enemigo nos quiera hacer, ¿verdad? Un ratón. Vamos a ver, dice Deuteronomio 5:33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Todo lo que está escrito en la palabra es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ellos tenían un propósito, como todos nosotros tenemos un propósito. Tenían que llegar a poseer la tierra. ¿Qué era lo que Dios quería de Israel? ¿Qué es lo que Dios pretendía de ese pueblo? A ver, que fuera un pueblo santo, pero ¿para qué? Que lo adorara y que lo sirviera, pero que fueran influencia para toda la tierra. Y por eso el enemigo trabajó en el corazón de ellos para que ellos no fueran influencia, sino que fueran influenciados, porque cada pueblo idólatra los influenciaba a ellos. ¿Por qué? Porque no habían atendido la voz del Señor, ¿verdad? El Señor quiere darnos poder, el Señor quiere ungirnos cada vez más para que enfrentemos al enemigo y el enemigo tenga que salir huyendo. ¿Puede decir amén? ¿Quiénes saben que se acercan tiempos peligrosos en los que el enemigo casi lo vamos a poder ver? Pues el pueblo tiene que estar preparado. Y Dios ha dicho que estamos en preparación, gloria a su nombre, ¿verdad? Porque nos advierte y nos da tiempo, ¿verdad? Notemos lo que nos dice el versículo 24 y 25 siempre de Deuteronomio. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Mire el pensamiento que tenían. Por eso temblaron, porque ellos sabían que si alguien estaba en pecado no podía oír la voz porque se iba a morir. Y ellos pensaron que si volvían a oír la voz de Dios, mire el verso 26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Fíjense que aún después de esa gloriosa experiencia ya no querían que Dios les volviera a hablar, y el enemigo ha sido tan astuto en este tiempo que hay mucha gente que no cree que Dios le pueda hablar a uno.
¿Cómo que Dios le dijo? ¿No han oído eso ustedes? ¿Cómo que Dios habla? Pues Dios habla, porque tiene un pueblo con el cual se quiere relacionar, al que quiere fortalecer, al que quiere engrandecer, pero para que desaloje las áreas que están tomadas por el diablo. Amén. O sea, Dios nos habla por muchas razones, ¿verdad? Fíjense que ellos lo que hablaron estaba muy bien, religiosamente muy bien armado, ¿verdad? Pero el Señor sabía lo que había en sus corazones y le dijo a Moisés en el versículo 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea, el Señor sabía, ojalá que ellos tuvieran tal corazón que me temiesen de verdad y guardasen mi mandamiento, ¿verdad? Y en Isaías 29:13 dice, este pueblo se acercó a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay gente que realmente no tiene el verdadero temor de Dios. Aquí se porta de una forma, pero el verdadero yo es el que se comporta en la calle y en la casa. Puro el doctor Merengue, exactamente. El doctor Merengue, ¿alguien recuerda esos dibujitos del doctor Merengue? Levante la mano, quiero ver. Ay, solo los viejitos como yo. No les dije viejitos, perdón. No les dije. Yo dije yo. Los maduros. El doctor Merengue era una caricatura, sí, mire, creo que era cubano. Y que lo que representaba era la hipocresía, porque salía un dibujito en donde él estaba diciendo una cosa, pero el otro yo estaba pensando otra. Sí, muy bien. Y el otro yo del doctor Merengue decía que se va a freír espárragos, yo no voy a hacer eso. Y mucha gente dice una cosa, pero en su corazón está pensando otra. Está oyendo instrucciones, pues no, eso es una exageración. Dios no es así de radical ni de exagerado, ¿verdad? Y el Señor, recordémonos que Él mira el corazón. Nosotros vemos lo externo, pero Él mira el corazón. Él sí sabe lo que en este momento tú estás pensando y lo que tú estás sintiendo, ¿verdad? Entonces, ni siquiera una montaña de fuego y un estremecimiento sobrenatural conmovió a ese pueblo, porque así se endurece el corazón cuando hay pecado. Cuando hay pecado de cualquier índole. Es que a veces uno piensa que pecado solo es el adulterio, la fornicación y esas cosas. Pero pecado también es sentir odio. Pecado también es quitarle el habla a alguien. Pecado también es lo que estamos pensando mal de una persona, hablando mal de alguien a sus espaldas. Si dice la Biblia que eso es homicidio. Es homicidio. Entonces, tenemos que estar dispuestos a que el Señor vaya cauterizando toda área por donde el pecado se ha enraizado. Amén. Ahora, ¿qué es lo que vemos con todo ese temor que tenía el pueblo? Que ya no nos vuelvas a hablar. Ay, qué cosa tan horrible, ¿verdad? Que el pueblo de Dios siempre quiere oír palabras dulces, palabras suaves, ¿verdad? Cuando los ancianos de Israel le dijeron, necesitamos un mensaje más suave, si no vamos a morir, ¿qué era lo que estaban rechazando? La palabra enérgica. Y hoy en día mucha gente está rechazando la palabra enérgica. Solo quieren la disciplina, solo quieren oír cosas bonitas.
Les interesa saber todos los beneficios que pueden tener, pero no se interesan en nada en sus obligaciones. Entonces, cuando se les habla de obligaciones, cuando se les confronta, cuando se les hace ver que están en pecado, que hay maldiciones, que el diablo cobra, ay no, eso no me gusta a mí, eso no va conmigo, yo me voy a otro lado donde me hablen algo bonito, donde es la misma actitud, esa misma actitud light que tuvieron los israelitas, es la que hoy en la actualidad sigue teniendo el pueblo. El pueblo quiere mensajes suaves y miles de creyentes se aglomeran a oír al que no los confronta, al que les habla solo cosas bonitas, solo cosas lindas, pero siguen en su vida sin ser confrontados. Y Dios, porque nos ama, nos confronta, ¿verdad? Y eso exactamente era lo que los israelitas querían, ¿verdad? Que, ay no, que ya no les hablara a Dios de esa forma porque se estremecían. ¿Sabe que hay gente que ha dicho, ay, que yo no quiero saber nada de maldiciones ni eso? No. ¿Y qué pasa con ignorarlo? Solamente que no salgan de ellas. Porque el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. Y aquí hemos sido avisados, vez tras vez Dios nos avisa, nos dice que vienen tiempos peligrosos, que nos preparemos, que dejemos, que soltemos el pecado, que la carne para nada aprovecha, que sembremos para el espíritu, pero la gente se aferra a lo terrenal, porque eso es lo que el enemigo quiere. Cuando estamos aferrados a lo terrenal, no tenemos poder espiritual. Lo perdemos, se debilita, ¿verdad? Entonces, mire lo que Isaías habló sobre la gente que no quiere oír las verdades de Dios. Dice, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. No dice que no son hijos, pero dice que son mentirosos. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la luz de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino. Fíjense que la palabra halagüeña en este versículo significa complaciente, halagadora. En pocas palabras, Israel estaba diciendo, ay, no nos digan cosas desagradables. Y yo acabo de escuchar un audio de un profeta que dice cosas bien fuertes, y la persona que me la envió todavía me dijo, ay, yo tengo mis reservas, porque dice cosas de los siervos, y si dice cosas de los siervos no es de Dios. No es cierto, no es cierto. Los profetas confrontaban aún a los reyes de Israel. El Señor está advirtiendo aún a los siervos. Y no porque una profecía nos confronte y nos duela, tiene que ser del diablo. La gente no quiere oír la voz de Dios, la voz genuina de Dios. Y fíjense que la voz de Dios lo que hace es proteger a su pueblo. Dice, toda palabra de Dios, ¿cómo es? Es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. O sea que cuando el Señor nos amonesta, cuando el Señor nos está exhortando a cambiar, nos está exhortando a dejar cosas a las que estamos aferrados, no lo hace por mal. ¿O será que Dios quiere que sueltes solo por fastidiarte? No, su palabra nos exhorta por amor, porque quiere verdaderos cambios. No quiere gente ya religiosa. Gente que se sepa la Biblia de pe a pa, pero que no la ponga por obra, eso ya no, ¿verdad? El Señor es fiel a su palabra. Mire lo que nos dice Salmo 105:8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿No le da gozo eso? Que Dios va a tener presente lo que ha declarado para 1000 generaciones.
que Dios se acuerda de todas las palabras que te ha dicho. Él no se le olvida. Las tiene muy presentes porque es fiel a su palabra. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Él se acuerda. Si tú has pensado, ay, Dios me prometió tal cosa, pero ya no lo veo, a lo mejor ni fue él o ya se le olvidó a Dios. No. Yo tenía una tía que llegó a más de 100 años y decía, yo creo que a Dios ya se le olvidó que yo estoy aquí en la tierra todavía. Dios tiene muy presente lo que ha hablado. Tiene muy presente el propósito por el cual te trajo a esta tierra. A ti tal vez ya se te olvidaron las palabras que Dios te ha hablado, pero Él las tiene presentes. Él se recuerda de todo lo que ha dicho. Su palabra sana y liberta. Mire el poder que tiene la palabra de Dios. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó. En esa palabra venía sanidad. En esa palabra venía libertad. Porque dice, y los libró de su ruina. Una sola palabra basta para que el Señor nos sane. Y se recuerdan quién la dijo en el Nuevo Testamento. ¿Quién dijo esa palabra? Un centurión. El centurión le dijo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Una sola palabra di y mi siervo será sano. Y eso fue lo que sorprendió al Señor. Porque vio realmente, dice que no había visto esa fe, ese concepto de autoridad que tenía ese hombre. Dice, porque yo soy hombre bajo autoridad y le digo a este que vaya y va. Cuando tú sabes y tienes claro el concepto de Dios, sabes que esa autoridad va a venir sobre ti solo si estás bajo autoridad. Eso es lo que entendió ese hombre, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos convencidos, la palabra de Dios que nosotros declaremos va y hace la obra. Tiene ese poder, esa facultad de sanar y de liberar, ¿verdad? Fíjense que otro aspecto importante, y lo hemos ya experimentado con el grupo de intercesión, es que en una guerra que se está dando en los aires, Dios puede dar órdenes a través de los truenos. ¿Quiénes lo saben? Fíjense que 1 Samuel 7:10 dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Yo recuerdo hace como unos 5 años tal vez, estábamos en una batalla bien fuerte, había mucha opresión, se estaban dando manifestaciones, creo que fue en los tiempos del gobierno anterior. Y hubo un tronido, pero un trueno casi que en seco que nos estremeció. Y el Señor nos acaba de decir que estaba hablando en los cielos y de repente, pero no han oído esos truenos que no paran, largos, que algo estremecen a uno. Es Dios dando órdenes a las huestes espirituales. O sea que eso también puede suceder y se da en estos tiempos, ¿verdad? El enemigo también lo hace, pero nosotros tenemos que creer que por encima de la voz del enemigo, cuando Dios truena en los cielos, algo tremendo va a pasar, ¿verdad? Porque Él da órdenes al enemigo, ¿verdad? Segunda Samuel 22:14. Y tronó, dice, desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. ¿Y sabe que usted y yo podemos ser saetas en manos del Señor? Cuando Dios nos dice que declaremos una palabra, en ese momento nos convertimos en saetas poderosas que llegan a donde el Señor quiere. Nosotros tal vez solo estamos repitiendo
lo que Dios nos dice que repitamos, pero eso en la esfera espiritual está haciendo saetas en contra del enemigo. Amén. Ahora, ¿cuál es la clave para escuchar la voz de Dios? Mire lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quiénes oyen la voz de Dios? Las ovejas. Y las ovejas tienen características. En primer lugar, son obedientes, porque dice que las ovejas oyen su voz, Él las conoce y ¿qué hacen? Y los siguen. Cuando la gente tiene dificultad para identificar la voz de Dios, tiene que analizar si tiene más naturaleza de oveja que de cabra, o de cabra y de oveja. Sí, porque aquí dice que las ovejas oyen la voz. Cuando usted dice, pero es que yo no oigo la voz de Dios, es cabra. Tiene que salir de esa naturaleza. Definitivamente hay algo. Nosotros, si somos ovejas, estamos capacitados para escuchar la voz. Somos suyos, dice. ¿Y por qué somos suyos? Por medio de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, los que pertenecemos a Jesús, tenemos ya la capacidad de reconocer su voz, pero tenemos que practicarlo a través de la oración. Si usted solo hace monólogo, ¿en qué momento le va a oír? Deje un tiempo, dígale, Señor, quiero oír tu voz, pero quédese callado. A veces hay un ruido interior. Usted se queda callado, pero, tengo los frijoles en el fuego, tengo la ropa tendida. Está pensando en otra. ¿Cómo va a oír la voz de Dios? Lo primero que tenemos que pedirle al Espíritu Santo es que nos haga un silencio, que nos permita un silencio interior para oír la voz de Dios. Cuando la voz es de Dios, mire, eso me lo acaba de decir el Señor, usted no tiene que pensar, ni elaborar un pensamiento. Viene la voz de Dios de algo que usted no pensaba, ¿verdad? Cuando es su corazón, tiene que elaborar algo, pensar. Pero cuando es la voz de Dios, viene, ¡pum! Usted no tiene que pensar nada, solo oírlo a Él. Amén. Entonces, nosotros por el Espíritu estamos capacitados. Diga conmigo, yo estoy capacitado para oír la voz de Dios. Si está capacitado, tiene que quitar los estorbos. Uno puede ser la carne que le hace ser más cabra que oveja. En algo no está obedeciendo a Dios y por eso no lo oye. Pero escuchar con precisión la voz de Dios, y miren, el Padre tiene una voz, Jesús tiene otra voz y el Espíritu Santo tiene otra voz. Y cuando nosotros nos hemos ejercitado, sabemos cuando está hablando el Padre. El Padre tiene una voz firme y muy raras veces habla más el Espíritu Santo, que es como suave, como un silbido, una cosa tan linda que habla a nuestro corazón. Ahora vamos a ver cuál es la voz oficial con la que Dios nos habla. La Biblia. Esa es la voz oficial. Ahí está plasmado todo lo que Dios quiere para su pueblo. Ahí nos habla la historia de su pueblo Israel, porque básicamente es la historia de la humanidad. Gente rebelde, gente que estaba en esclavitud, que vez tras vez cayó en esclavitud de nuevo por su naturaleza, pero también nos habla de lo que Él se propone hacer, amén. Y nos habla del destino que tenemos todos. Entonces, la palabra escrita de Dios
dice la palabra que es viva, eficaz, activa, que es útil para nosotros, ¿verdad? Usted lo puede leer, está en Hebreos 4:12 y en 2 Timoteo 3:16, 17. Repito para los que están anotando, Hebreos 4:12, 2 Timoteo 3:16 y 17. Cuando nosotros leemos la Biblia con un corazón abierto en busca de un entendimiento espiritual, el Espíritu Santo nos las va a explicar. ¿Verdad? Usted dígale al Señor, Señor, no entiendo esto. Fíjense que el Señor me está diciendo que la gente que participó activamente en el mundo y se relacionó y escuchó a gente pecadora, o todavía escucha mucho a gente pecadora, el enemigo pone un bloqueo para oír la voz de Dios. Eso ahorita me lo está trayendo el Señor. Tenemos que renunciar a palabras ociosas que oímos durante toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, oficialmente Dios nos habla a través de la Biblia. Si usted algo todavía no ha escuchado la voz de Dios, dígale que le hable por su palabra. Amén. Ahora, Dios también puede hablar a través de personas. Puede ser a veces en una conversación. Tal vez usted no está en ministración y una persona le da un consejo. Mira, no sé por qué te digo esto, pero yo pienso que tal cosa. Y tal vez es Dios hablando. ¿No le ha pasado que Dios le habla? Una predicadora dijo que una vez iba atormentada, pensando dejar tirado el ministerio porque había pasado algo terrible en su vida. El enemigo se había llevado a su hija y ella la rescató en el aeropuerto. El Señor le dijo, en el aeropuerto tiene el enemigo a tu hija, y ahí la fue a rescatar. Pero en tanto que llegaba ese momento, ya estaba atormentada, dijo, ¿para qué voy a tener el ministerio con todo lo que me está pasando? De repente dice que paró y vio una valla publicitaria donde decía, para atrás ni para tomar aviada. La valla estaba ahí, pero el Señor hizo que la viera y en ese momento le dijo, gracias Señor, es tu voz. Cuando Dios nos quiere hablar, no tenemos que andar buscando profetas. Él nos va a hablar, nos habla por personas, por una prédica, nos habla por un estudio, nos habla por un consejero que nos está ministrando, ¿verdad? Hay muchas formas como Dios puede usar personas que nos hablen, amén. No digamos por un profeta, ¿verdad? Que un profeta legítimo de Dios va a traer palabra que viene de lo alto, fresca palabra que va a impactar nuestro corazón, amén. Otra forma de escuchar la voz de Dios es a través de la oración. La gente que no ora nunca va a conocer la voz de Dios. Pero la voz de Dios a través de la oración requiere, como les decía yo, que nos callemos, que le demos un tiempo. Cuando usted está hablando con alguien, usted habla, pero usted deja que el otro también hable, ¿verdad? Y a veces hacemos unas oraciones tan largas que no le damos chance a Dios de que nos hable. Y Dios quiere hablarle a su pueblo. Amén. Fíjense que ustedes se recuerdan la condición de Elías, cuando después de que pasó lo de los Baales y que los venció y todo, y el Señor visitó al profeta y le habló. Y mire qué lindo, es que esto me encanta. Dice en 1 Reyes 19, ¿verdad? Capítulo 11 y 12, versículos, perdón. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Mire la experiencia que le estaba dando. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Estaba escondido y estaba posiblemente temeroso de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero esa voz apacible era la que él necesitaba oír. Hay momentos de nuestra vida en los que Dios sabe que no necesitamos que Él nos grite ni nos hable a través de un fuego, porque estamos tan tensos y tan nerviosos que nos vamos a poner peor. Entonces viene con un silbo apacible. ¿Quiénes quieren oír ese silbo apacible? Dios hablando, ¿verdad? Es importante buscar el discernimiento, seguir los mandamientos de Dios y poder distinguir entre la voz de Él y la voz del enemigo. Dios nunca nos va a hablar algo que contradiga su palabra. Él nunca nos va a decir, tienes que vengarte, o fulano de tal te está haciendo una hechicería. Nunca te lo va a decir Dios, porque no quiere que te enciendas en ira. Eso te lo dicen los brujos. O a veces el Señor sí puede dar un sueño, pero tú ya estás preparado para no odiar, ¿verdad? Sino para deshacer lo que el Señor te está mandando. Pero cuando Él conoce que nuestra naturaleza todavía se enciende en ira, no nos va a decir cosas que contradigan su palabra. Amén. Así que poco a poco vamos a ir conociendo la voz de Dios, ¿verdad? Necesitamos distinguir su voz. Mire lo que dice este salmo. ¿Quiénes saben quién hizo el Salmo 119? ¿Quién creen que fue? ¿Pero qué salmista? Se cree que fue Esdras. No, la gente dice que fue David, pero se cree que fue Esdras. Averígüeme, por favor. Tu siervo soy yo. Mire qué lindo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Necesitamos un entendimiento espiritual para saber siempre cuándo es Dios y cuándo es nuestro corazón. Si el enemigo te pone algo que va en contra de su palabra, como ten cuidado con esta hermana porque esta hermana es mala, eso no es de Dios. David, el 119. My God, yo soy la equivocada. No, perdón. Sí, el Salmo 119 es el más largo. Ok, dicen que fue David. Yo había leído en algún lado que había sido Esdras, pero entonces fue David. Algo que es importante y que sirve y que a mí me sirvió y se los voy a compartir, es que tratemos de escribir lo que Dios nos habla en oración. ¿Para qué? Porque ahí no se nos va a olvidar. Y entonces le podemos dar seguimiento y ver si fue Dios el que habló o fue nuestro corazón, ¿verdad? Cuando uno escribe y que Dios le está hablando a uno y uno escribe lo que Dios le está diciendo, si más adelante usted la revisa y dice, wow, esto se cumplió, tal vez usted no se acordaba, esto se cumplió en mi vida, Dios me habló, ¿qué va a crecer? Su fe. Y cada vez que Dios nos habla, todo lo que Él nos diga siempre va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y para que las aves del cielo no se roben lo que Él dijo, es bueno escribir lo que Dios nos habla, ¿verdad? Hay personas también que, y si bien puede ser tentador pensar que necesitamos una palabra profética específica para todo, está equivocado. Dios ya dio. Usted no necesita una palabra profética para perdonar a alguien, ¿o sí? No, ahí está en la palabra. ¿Necesita una palabra profética para amar al prójimo? No. ¿Necesita una palabra profética para ofrendar y diezmar? No. Son mandatos, ya están en la palabra. Y a veces uno
hay personas que quieren una palabra profética para todo. Hay momentos en que también Dios ya te dio sabiduría, es cierto, pero hay gente que se esconde tras ese argumento para no hacer nada. Y hay cosas que ya están en la Biblia. Es que Dios no me ha dicho, como yo les he contado cuando mandamos a Kike a pedir perdón, porque había ido a hacer algo indebido en el condominio y fue con otro niño que también era cristiano. Y cuando Guayito le dijo al otro niño, o a los papás creo, que Kike ya había ido a pedir perdón. Ay, sí, pero nosotros todavía no lo hemos sentido en el corazón. Si está escrito, no lo tiene que sentir tu corazón, lo tiene que creer. Amén. Y obedecer. Obedecer. Pero hay gente, no, Dios no me lo ha dicho, entonces no lo hago. No. ¿Verdad? Eso puede ser una excusa. ¿Verdad? Claro que debemos orar por decisiones importantes, eso sí, definitivamente, pero no todo el tiempo vamos a estar buscando palabra profética, porque ahí es donde se puede meter el enemigo y engañarnos. ¿Verdad? ¿Cuánta gente ha sido engañada con que este hombre es para ti o esta mujer es para ti? Resulta que no era cierto. Es cierto, miren, yo conocí muy de cerca un caso que de un extranjero vino acá, se casó con una muchacha porque Dios le había dicho que él era para ella y a él también en un campamento, y el hombre estaba casado, y cuando ella se fue al país de origen del hombre se fue a encontrar con que él no había arreglado su situación civil. Era esa palabra de Dios. Le fue como en feria, hoy en día están separados. Tuvieron un hijo que les dio muchos problemas porque hasta el día de hoy es bipolar. ¿Era eso de Dios? Entonces, no tenemos que andar buscando. Cuando Dios nos quiere hablar, nos va a hablar. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Miren, cuando uno practica la oración, puede uno pedirle sabiduría al Señor para tomar decisiones. Mire lo que dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Si usted está esperando una promesa, una palabra de Dios, primero pídale sabiduría, porque a lo mejor ya es el tiempo y es una nueva faceta de Dios que no conoce. Pídale sabiduría a Dios. Dios nos da la libertad para tomar decisiones, pero Él es fiel para guiarnos también. ¿Verdad? Y algo tan lindo, que con eso vamos a ir terminando, solo nos falta una más. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, dice, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. El Señor nos va a hablar, nos puede hablar a través de sueños, nos puede hablar a través de personas y nos puede hablar directamente al corazón. ¿Puede decir amén? Pero nos quiere hablar, ¿sí o no? Amén. Dios también puede hablarnos por medio de ángeles, pero hay que probarlos. Dice que Cornelio, dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. O sea, ¿quiénes creen que en este mover que viene puede haber un ángel que nos hable? Pero tenemos que probar. Si conocemos la palabra, sabemos lo que dice en la primera de Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En este tiempo que se avecina, cuando Dios ha hablado que va a haber un mover espiritual fuerte, que los hijos de Dios se van a manifestar con poder,
también los hijos de las tinieblas se van a manifestar con poder y pueden haber apariciones falsas. No porque alguien se te aparezca como un ángel de luz, tiene que ser un ángel de luz, porque la palabra dice que hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso nosotros, en este tiempo que Dios nos está dando la oportunidad de ser limpiados y transformados, tenemos que aprendernos esta palabra. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios y nada cuesta, porque van a haber manifestaciones de ángeles. Amén. Mayor va a ser la gloria postrera de esta casa que la primera. Y en los Hechos de los Apóstoles podemos ver cómo había mover angelical. El ángel que llegó a sacar a Pedro de la cárcel, imagínense, pues le obedeció y lo sacó y los guardias ni lo vieron y pasaron no sé cuántas puertas. Eso puede pasar y va a llegar a pasar cuando haya una manifestación poderosa de Dios, ángeles, y de hecho ya hay mover angelical. Nosotros podemos recurrir a los ángeles como ayudadores en una batalla, en una lucha que estemos pasando. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que en un silencio, hoy no le voy a pedir a Rafa que pase, reciba hoy. Eso sí, les voy a pedir un silencio absoluto. Este es un tiempo del Espíritu de Dios. Padre, ayúdanos a entrar en ese silencio profundo para que podamos oír tu voz. Sabemos que estás en medio de nosotros porque así lo dice tu palabra. Háblanos, Señor. Manifiéstate. Le voy a pedir que nadie en este momento se levante, nadie se mueva, para no estorbar al que tiene al lado. Haga un silencio profundo. Pídale al Espíritu de Dios que acalle su alma. El Señor me da una palabra y me dice, he aquí que traigo fuego del altar del Santísimo Dios, para encender el altar que está en sus corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ese fuego está activando a tus hijos, Señor. Está quemando lo que está en el corazón que no viene de ti, Señor. Y yo sé, mi Dios, que a partir de ahora, muchos que no adoraban van a poder adorar. Muchos que no te alababan de corazón van a poder alabar. Porque fuego de Dios ha venido a estos altares, Señor, para que se mantengan encendidos en un amor profundo, en un deseo de comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Ya no repita más que no oye la voz de Dios. No lo repita, porque el enemigo ha usado sus propias palabras para bloquearle los oídos. No lo repita. Si alguien le pregunta, diga, estoy en el proceso de escuchar su voz. Gracias, bendito Dios.
Gracias, bendito Dios. ¿Alguien quisiera testificar de algo que Dios le haya hablado hoy? No le tenga miedo al micrófono, piense que lo que va a decir va a edificar. Quique, ven. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Pues realmente el Señor no se tarda. Hace un par de madrugadas cuestioné si realmente lo que estaba haciendo tenía sentido. Y hoy el Señor, en la palabra que dio, dijo que sí tenía sentido, que hablara con Él de madrugada. Aleluya, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. A veces el enemigo trae emisarios a nuestra mente que nos hace sentir que la palabra no era de Dios o que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios, pero el Señor siempre confirma. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia? ¿No habló Dios con ninguno? Venga, Pavel, ya levantó la mano. No, para gloria de Dios, yo también, como el hermano Kika, he pasado por unos días y un proceso de duda. Y yo le decía al Señor, no te escucho, ¿verdad? Yo quería nuevamente entrar en esa intimidad del Señor porque pasé por un proceso de enfriamiento. Y hoy, y antes de que lo dijera la pastora, oí esa voz apacible donde me dijo, tus oídos habían sido bloqueados por Satanás. Y bueno, pues la pastora lo confirmó de lo que había dicho. Gloria a Dios, y creo que esa es la confirmación de lo que yo le había preguntado al Señor, que quería escuchar. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Hermanos, Dios quiere hablar. Tú también levantaste la mano, así que para acá. Gloria a Dios. Qué lindo el Señor, cómo nos ama, ¿verdad? Cómo nos habla. Yo quiero compartirles que desde hace un mes desde el mes de julio yo empecé un proceso con uno de mis hermanos. El proceso ha sido bastante horrible, espantoso, del infierno, la verdad, muy feo, pero Dios ha sido bueno. Y en el proceso a mí me sucedió lo mismo. Yo sentí que el Señor no me hablaba. Yo empecé a sentir que estaba completamente sola y era un clamor y no pasaba nada. Y en esta semana, desde el jueves que hablamos, pastora, empezó el proceso. Y hoy que el Señor dijo, yo oigo tu oración, yo oigo cuando me adoras, yo oigo cuando me alabas y llegas delante de mí, yo escucho. Entonces entendí que Él estaba ahí. Decía, pero es que yo te quiero oír, Señor, es que yo quiero oír tu voz. Y yo, desde el título de la predicación hasta esta ministración, todo ha sido para mí, para que yo sepa que Él me escucha, sí, pero lo que me estaba bloqueando, que no permitía que yo escuchara su voz. Y hoy puedo decir, gracias, papá, porque ahora te puedo escuchar con esa suavidad que mi alma necesita. Aplaudámosle al Señor porque Él se está manifestando en cada uno de manera diferente. Algo que yo aprendí es que el Señor tan lindo, porque Él quiere que valoremos su voz, pero antes valoró nuestra voz, porque dijo que Él dijo que dulces eran nuestras palabras cuando le adorábamos.
Después vamos a oír bien exactamente cómo dijo, pero dijo, dulces son tus palabras cuando me adoran. O sea, el Señor también valora nuestra voz. Así que démosle un aplauso al Señor por eso. Y le voy a dejar el tiempo a Pastor Julito. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Una de las cosas importantes es que para aquel que tenga dudas todavía de que Dios habla nuestro idioma, es que cuando la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 12, dice que el Señor estaba en un silbo apacible y delicado. En el hebreo, cuando habla de la palabra silbo, se refiere a alzar la voz por medio de un balido, de un bramido o de un cantar. Y nosotros somos sus ovejas. O sea, Dios nunca va a hablar en un idioma que nosotros no entendamos. Y si somos oveja, en oveja nos va a hablar, porque aquí dice que es un balido, que es cabalmente lo que hablan las ovejas. O sea que cualquier argumento que usted tenga, valió. O sea, no es válido, sino valió. Levante sus manos al cielo, dele gracias al Señor. Quiero escucharlo como le da gracias al Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, papito lindo. Gracias, poderoso Rey. En esta hora te alabamos, te bendecimos. Y quiero invitar a Rafa que pase aquí, por favor, y que siento del Señor que tenemos que alabarlo, tenemos que adorarlo. Gracias, y la mejor manera de darle gracias es expresarle nuestra gratitud a través de nuestro canto. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Rey. Gracias por tu presencia. Gracias porque ese bramido, porque ese rugido también, Señor, siempre está detrás, al frente de nosotros, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú nos diste una voz, porque fuimos hechos a tu imagen y semejanza, y tu voz, Señor, tiene similitud a la nuestra, Señor. Y por eso en este día, Señor, desde lo más profundo, como dice tu palabra, Señor, que de la abundancia del corazón se manifiesta nuestro ser a través de la boca. Hoy, Señor, en nuestro corazón hay gratitud, hay amor, hay confianza, hay, Señor bendito, dependencia total de ti, Señor. Por lo tanto, Señor, en esta hora te alabamos y te bendecimos. Dios bendito, Dios de gloria, sea para ti la honra, la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Sigue derramando de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, tus hijos, mi Dios. Sigue derramando de ese aceite que necesita cada uno de tus ovejas, Señor. Aquel aceite, Señor, que no permite, Señor, que las moscas, mi Dios, que los ministros de Belcebú, Señor, vengan a poner, a inocular, Señor, gusanos, a infectar, Padre Santo, la cabeza de nosotros, tus ovejas, Padre. Derrama de tu Espíritu, Dios Todopoderoso. Riba Zaira, Araba Zaira, Araba Zaira. Hoy el Señor le dijo que escucha su voz. Hoy usted sabe que el Señor escucha su clamor, y si usted desea hoy salir ungido de este lugar, solo créalo, clámelo, pídalo, y el Señor se lo da en esta hora. Gracias, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, Dios eterno, Dios todopoderoso. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, por siempre y para siempre, mi Dios. Padre, gracias te doy por la palabra que hoy, Señor, expusiste a través de tu sierva hacia nosotros, mi Dios. Cada vez que nosotros somos expuestos a tu palabra, un poder transformador sale de ella, Señor, para transformar nuestro espíritu, para fortalecernos, mi Dios. Y hoy, fortalecidos y transformados, Señor, vengo a bendecir a este pueblo, Señor, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición
del Espíritu del Dios Todopoderoso para que este pueblo gozosamente diga amén. Dele una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Este es un gran